Siempre me preguntan, che, ¿qué va a pasar con el mercado? No sé, ¿en qué puedo invertir? Dame tips introductorios sobre inversiones. Y muchos de esos tips introductorios están enfocados desde el lado de la futurología. Por eso, para boludear esa pregunta, pero sin embargo responderla de la mejor forma posible, sin decir qué va a pasar, porque el futuro siempre es impredecible, tengo por un lado la bola de cristal, y por el otro me puse acá este pin, que es el almanaque de Volver al Futuro, para empezar a hablar de qué puede llegar a pasar. Voy a dejar la bola de cristal atrás. Y voy a compartir un PPT con un montón de data que fui recolectando de distintos medios que leo y cosas que voy consumiendo que me parecen súper interesantes y por eso se los comparto, para darle un contexto a la respuesta de, che, ¿es momento de invertir en acciones? ¿Es momento de invertir en bonos? ¿Es momento de invertir en propiedades? Y si es el momento, ¿en qué invertir? No voy a dar la respuesta a eso, así que si estás esperando eso en este video, te puedes ir ya mismo y después yo puedo chequear acá en este momento exacto si se fue todo el público. Lo que voy a decir es dónde estamos, qué está pasando en el mundo y por qué lo que está pasando en el mundo afecta al precio de los activos en Estados Unidos, en Europa y en países latinoamericanos como Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, etc. Comparto pantalla. Agrando mi carita para que se vea un poquito mejor. Y comienzo a contarles primero, dato de color. Yo todos los días leo el Wall Street Journal que me llega en PDF. Entonces me llega un mail con un PDF y abro y leo todo el Wall Street Journal como si fuese la versión papel. ¿Por qué hago eso? Porque me interesa no solo el contenido, sino el criterio editorial de, che, ¿qué nota considera el Wall Street Journal que es una nota de tapa? ¿Qué nota dentro de la página 4 es la nota que está gigante y la nota que está chiquitita? Y después eso lo tomo como información, no porque el Wall Street Journal diga en tapa que hay que comprar tal cosa, yo lo voy a hacer. Sin embargo, con este criterio de estar viendo el criterio editorial del Wall Street Journal y de otros medios, llego antes que nada a esto. Atención todos, cuando consumen YouTube, cuando leen un diario, cuando ven un medio, cuando hablan con alguien, lo que sea, ni hablar cuando alguien con intereses opuestos a los de ustedes les está dando un consejo de inversión, atención con eso. Veo que hay formas muy diferentes y hay un libro que está muy copado que se llama Cómo mentir con estadísticas, que se llama How to Lie with Statistics, que es buenísimo, que te dice distintas estrategias que usa la gente para, entre comillas, engañar, en realidad sin mentir, para manipular la verdad, para darte un mensaje que la persona te quiere dar. Y esto es muy, muy común. Veamos este ejemplo que muestro acá. En 2 días diferentes, o el mismo día, no me acuerdo, pero en notas diferentes, el Wall Street Journal publica un gráfico con las ventas de Domino's, es un negocio, la pizzería que todos conocen, y General Electric. Son 2 grafiquitos. Y el criterio editorial del diario es en Domino's, en vez de mostrar un gráfico de cuánto fue vendiendo, muestra un gráfico de la diferencia entre trimestre y trimestre de las ventas. Entonces cuando uno ve este gráfico, ve como que parece que es un gráfico que va hacia abajo. Es un gráfico que a uno lo deprime, ¿verdad? Sin embargo, si uno lo analiza coherentemente, que es muy difícil porque el gráfico ya te da cierta inclinación a la conclusión que tenés que sacar, ves que en el 2018, en el primer trimestre, creció 7% las ventas. Segundo trimestre volvieron a crecer las ventas, volvieron a crecer. Crecieron hasta en la peor malaria de la pandemia del 2020, crecieron las ventas. Cuando vino después el confinamiento, 16% por trimestre. Pero esto es acumulado. Entonces, cuando si hubieran mostrado el gráfico, no así como lo están mostrando acá, sino el gráfico de ventas verdaderas, las ventas, como lo muestran acá en General Electric, que ahora lo voy a pasar a detallar, veríamos un gráfico de pum, sería pum para arriba, y después el último trimestre un poquitito insignificante para abajo, porque es 3% menos que el trimestre anterior. Y acá 1% menos que el trimestre anterior. Entonces sería un crecimiento explosivo hasta el 2021, y después un estancamiento de las ventas de Domino's. Esto, y lo muestran así. Y por otro lado, cuando muestran General Electric, que el revenue es la facturación, muestran este gráfico, que es el gráfico que estoy diciendo que deberían haber hecho acá sobre Domino's. Muestran el gráfico de cuánto vendió trimestre a trimestre. Y si este gráfico hubiera estado expresado de esta forma, sería deprimente, porque vean acá que en el 2019 facturaba 26 mil millones de dólares y acá facturaba 16 mil millones de dólares. Por lo tanto, la baja acá es fulminante y después se mantiene fulminado hasta el 2022. Entonces, primer conclusión, antes que decir nada del contexto,
es guarda con quién escuchan. Inclusive escuchando a una persona coherente, ponele que yo, Santiago Magnin, que soy corredor inmobiliario en Buenos Aires, que tengo un equipo que vendemos muchas propiedades, que nos va muy bien en el negocio inmobiliario, ponele que estoy haciendo un esfuerzo consciente por tratar de agregarte valor. No porque quiera ganar guita con YouTube, sino porque esta exposición de hablar de inversiones en YouTube me genera negocios para mis negocios inmobiliarios, para mi inmobiliaria Santiago Magnin y para mi red inmobiliaria de inmobiliarios. Y además de sopetón, gano guita vendiendo charlas y gano guita con YouTube mismo, una chiroleadita más. Entonces, ese es mi incentivo. Y vos tenés que tener claro eso, tipo, che, este pibe está ganando guita desde estos lugares. Dado eso, ¿tiene un incentivo para decirme lo que él considera que es la posta? Bueno, dado lo que acabo de decir yo recién de mi propio negocio, yo tengo un incentivo para decir lo que yo considero que es la posta. Sin embargo, ahora vamos a ver los gráficos que yo seleccioné, pero muy probablemente los gráficos que seleccioné están sesgados por mi realidad, que quizás no es la tuya. Entonces, atención con eso. Ese es el primer dato clave para que a nadie lo caguen. Segundo dato interesante, que esto es lo que inicia el contexto internacional del mundo hoy. Voy a tratar de ser lo más breve posible para no aburrirlos. Los diarios todo el tiempo, no sé si están viendo diarios internacionales. Antes que nada si vos sos un ciudadano de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Paraguay, yo te recomendaría no leer mucho los diarios o las noticias de tu país, porque aceptémoslo, somos bastante insignificantes en el mundo, somos bastante insignificantes, y las noticias del mundo importantes que van a afectar nuestra vida, por ejemplo, si Rusia bombardea a Ucrania y Ucrania se mete en una guerra con Rusia y aparecen 80 estados en cada uno de los lados, ese es un problema muy grave para Argentina, porque le cambia las condiciones macroeconómicas, por lo tanto las exportaciones se van a afectar, las importaciones, los tipos de cambio y 1.000 millones de cosas más que afectan en la vida cotidiana del taxista, del carnicero, de lo que sea. Entonces es más importante ver esto que ver si Pepito se peleó con Menganito en la política argentina, que no influye en nada en el mundo, seamos coherentes. Entonces, la noticia del momento en el mundo es que la inflación se desbocó en casi todos los países civilizados. Estoy marcando acá Estados Unidos, por ejemplo, en este gráfico, hasta este momento era 8.5% anual, después fue más, el próximo mes fue 9 y pico, no sé en qué momento hice esta captura. Alemania 7 y pico por ciento, Gran Bretaña 6 y pico, esto ya subió más, Francia 5 y pico, y esto no se vio pero mucho tiempo. Acá hay un gráfico, una tapa, no me acuerdo de qué diario, está la parte online, y muestra el gráfico pero en un periodo largo de tiempo, como a mí me gusta, desde el año 65 hasta la fecha. Ven que hubo inflación galopante en los 70s en Estados Unidos y después desde los 70s a la fecha nunca había habido inflación alta en Estados Unidos. Este es un gráfico que también saqué yo de internet y ven que en el año 1981 fue el año anterior en el cual hubo más de 10% de inflación en Estados Unidos y solamente en el 80, en el 79 y en estos años acá de los 70s hubo más de 6-5% de inflación anual, con el récord absoluto que no llegó a 14 anual en 1980. ¿Está bien? Entonces, si la inflación en Estados Unidos sigue subiendo ahora, en el 2022, y pasa del 10 al 14, por ejemplo, vamos a estar en la inflación más alta de la historia reciente de Estados Unidos. Yo siempre le mando este gráfico a mi viejo para decirle, che, estamos por llegar a la inflación más alta de tu vida. Todavía no, pero si superamos un par de puntitos más, vamos a estar en la inflación más alta de tu vida. Dato impresionante. Y este no tengo un periodo largo de tiempo, pero no importa porque... Y esto voy a ir a contextos, no se me aburran, que le afectan al taxista, que le afectan al carnicero, que nos afectan a los inmobiliarios y que afectan la vida real de una persona en Latinoamérica. La inflación en la eurozona está en 10% anual. Esto es una guasada. Nosotros en Argentina, al menos, no en el resto de los países latinoamericanos que son más civilizados, estamos muy acostumbrados a índices de inflación totalmente desconcertantes. Pero 10% anual es una guasada que no se dio en décadas. Entonces, Estados Unidos casi 10% de inflación anual. Eurozona, 10% de inflación anual. ¿Qué pasa frente a esto? Primero, ¿por qué pasa esto? Porque la inflación no es multicausal, la inflación surge porque se imprime plata. Y cuando hay más plata circulando, hay inflación. Es bastante facilonga la explicación. ¿Y cómo se resuelve este problema? Comillas, subiendo las tasas de interés. Entonces, los estados que han puesto mucha guita en la calle, imprimieron billetes y lo pusieron en la calle, para que la pandemia y la crisis del COVID no sea fulminante, toda esa guita ahora se ve reflejada en inflación en casi todos los países del mundo.
Dado eso, para que no se les desborde la economía y se peronice el mundo está reaccionando y está subiendo las tasas. Los bancos centrales del mundo están subiendo las tasas. Ven acá, ¿no? El Banco Central de Estados Unidos es la línea negrita, pumba, 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 la tasa está subiendo a lo loco. El Banco Central de Canadá, pumba, pumba, pumba. El Banco Central de UK, pumba, pumba, pumba. La eurozona sube la tasa. Suecia sube la tasa. ¿Por qué se sube la tasa? Siguiente slide. Se sube la tasa para que la gente para que se saque liquidez del mercado, porque la guita vuelve al Estado de esta forma. Cuando vos le das guita al Estado como tipo, el Estado necesita, no sé, emite deuda al Estado, y si no te paga una tasa interesante, nadie le va a dar guita. Si la tasa es 0 y las acciones rinden 10% anual, listo, va a ir mucha guita a acciones que son empresas. El otro día un gran fan del canal me decía, Santi, pero vi que vos siempre decís que las 3 inversiones que tienen retorno positivo en la historia son acciones, propiedades y bonos. ¿Qué pasa con la ganadería? ¿Qué pasa con los commodities? ¿Por qué decís que los commodities no tienen retorno positivo? Y ahí hay un gran tema. Acciones, cuando yo digo acciones, me estoy refiriendo a empresas. Yo, por ejemplo, soy el dueño, el fundador, si querés, de inmobiliarios, con un socio. 2 personas tenemos la totalidad del paquete accionario de inmobiliarios. Santiago Magnin, que no es una sociedad anónima, a pesar de que no haya emitido acciones, el 100% de las acciones de Santiago Magnin Inmobiliaria las tengo yo. ¿Está bien? Entonces, cuando yo digo acciones, me refiero a empresas. Entonces, si vos haces ganadería, estás haciendo una empresa. Entras en categoría retorno positivo en periodo largo de tiempo, porque son acciones. Y también en ese retorno positivo en periodo largo de tiempo están propiedades y bonos. Acá vamos a hablar de bonos. Esta parte de bonos, la tercera categoría que tiene retorno positivo en periodo largo de tiempo, yo siempre digo también que tenés la posibilidad de prestarle guita a los estados nacionales, o prestarle guita a empresas, o prestarle guita a personas. Esas 3 categorías han tenido en periodos largos de tiempo retorno positivo. Hoy, por ejemplo, con una inflación del 10% anual, y esto que estoy mostrando acá, que es un US Treasury que te paga a 10 años 3 y pico por ciento, redondeando 4, y en 2 años 4,3%, entre comillas, perdés guita. Y casi seguro en el 2 year. ¿Está bien? En 2 años vos le prestás guita al Estado Yankee y te paga 4,3% anual. Pero guarda, porque acá viene algo súper interesante. Y estoy mezclando temas para sacar alguna conclusión. Nassim Taleb, un autor que todos tienen que leer, pueden empezar por El Cisne Negro, a principio de año decía, muchachos, guarda, porque si hay inflación alta, muy probablemente el mejor hedge contra la inflación sea el efectivo. Es decir, guardar dólares en una caja. Y ahí todos lo salieron a matar, a tirar con 14 palazos, diciéndole, pero amigo, vos, boludo, si hay mucha inflación y te quedás efectivo, pareciera ser que es la peor opción. No, ¿cómo? Eso es lo interesante, que es que si hay mucha inflación y el país es civilizado, lo que va a hacer el país es subir las tasas, es decir, hacer más atractiva la opción de prestarle guita al Estado, porque ahora cuando vos le prestás guita al Estado Yankee, te pagan 4,3% anual. Ya no es despreciable como antes, que era 0, algo. Entonces nadie le prestaba guita al Estado Yankee. Ahora con un 4,3 y la bolsa me refiero a las acciones haciéndose mierda y las propiedades haciéndose mierda, es decir, bajando nominalmente. Y cuando algo baja nominalmente en un contexto inflacionario, en precios reales, es decir, en poder de compra real, la baja es aún más fulminante. Entonces, cuando pasó el tiempo, y ahora voy a avanzar un poquito en esta presentación mínima de contexto para que después debatamos en el chat a ver qué les parece este contexto en relación a cómo va a ser el impacto que nos va a llegar a nosotros. Entonces, ahora con un 4,3% anual que te rinde la inversión más segura de la historia de la humanidad, porque un bono del Tesoro estadounidense, que es lo que estamos viendo acá en pantalla, es la inversión más segura de la historia de la humanidad, porque el Estado Yankee, desde que existe, siempre ha pagado sus deudas. En consecuencia, este 4,3 es casi, se llama libre de riesgo, pero yo definiría casi libre de riesgo, excepto que el imperio caiga, te van a pagar 4,3% anual el primer año y 4,3% anual el segundo año. Nassim Taleb, principio de año, decía, guardemos efectivo, no salgamos a comprar activos porque se van a demoler los activos, bla, bla, todo lo boludeaban. Bueno, long story short,
Fin de septiembre, el S&P, que representa las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, 25% abajo, un cuarto abajo. Si vos tenías $100.000 acá, pasás a tener $75.000 9 meses después. Pasás a tener $75.000, en realidad menos, porque hay más o menos 10% de inflación anual en dólares y euros. Esto es de locos. Otra cosa loca, el dólar se revalorizó en relación al euro. Otra cosa increíble, que también toda la esquilada pensaba que no. No tengo gráficos acá de las cripto, pero las cripto han bajado entre 60 y 80%. Creo que Bitcoin ha bajado más o menos 60 year to date, Ethereum ha bajado 80% y hay criptos que han desaparecido. Entonces, y hasta los bonos bajaron porque cuando sube la tasa, voy a la slide anterior, cuando sube la tasa baja el precio del bono. Entonces hay algo recontra loco. Bajaron las acciones, bajaron los bonos, bajaron las cripto, bajaron los activos que no generan renta, bajaron todos los activos que yo considero timba. Entonces tu mejor opción en lo que va del año hubiera sido estar en efectivo, a pesar de que hubieras perdido plata igual porque hay inflación récord. Pero hubiera sido la mejor opción porque todo el resto de las opciones bajaron nominalmente. ¿Está bien? Y además te fumaste la inflación. Es de locos. Cuando vos lo ves en un periodo relativamente largo de tiempo, que son 22 años, ves que este comienzo de año hasta septiembre, es decir, los primeros 9 meses del año, como estoy marcando acá, es el peor comienzo del año desde el estallido de la burbuja.com. Es realmente de locos. Concepto interesante. Vamos a ir, esto creo que haría valor expresar estos conceptos, pero no se aburran que vamos a ir a alguna conclusión en el final. Concepto interesante que muchas veces no se habla es el concepto de drawdown, que no es lo mismo que el rendimiento de un activo en el año. Por ejemplo, yo siempre digo, y lo repito bastante, la bolsa estadounidense nunca bajó más de 50% en un año y sin embargo la bolsa argentina bajó más de 50% en un solo día. Por ejemplo, el último día de las PASO, cuando ganó Alberto Fernández, ese día la bolsa bajó más de 50% en un solo día. Y en Estados Unidos en un año nunca bajó 50%. Sin embargo, ¿eso quiere decir que nunca podrías haber perdido más del 50%? No. Quiere decir que sí podrías haber perdido porque no es lo mismo el rendimiento en un año que el máximo drawdown desde el punto máximo, cuánto baja después de ese punto máximo. Entre diciembre del 2007 y junio del 2009, la bolsa, las empresas estadounidenses bajaron 57%. Esto es tremendo. Imagínate que vos tenés $100.000 en diciembre del 2007 y en junio del 2009 pasaste a tener, en vez de $100.000, $43.000, en vez de 100.000, 43. Y la valentía que tenés que tener para mantenerte firme sin vender es muy importante. Y entonces ahí entra lo loco de que vos podés entender esto racionalmente, pero si no tenés huevos, hubo varios, para el día acá en marzo del 75, para mantenerte firme y no decir, bueno, ya perdí la mitad, pero esto se va a ir al carajo, va a bajar aún más, vendo acá, porque ahí arruinás todo el interés compuesto que viene después. Dato de color interesante del contexto que estamos viviendo ahora. Este gráfico es súper interesante, voy a tratar de explicarlo de la forma más simple posible. Dice acá, signs of capitulation, stocks trading underwater, percent of companies trading below cash and short-term investments. Esto lo que representa es el porcentaje de empresas que se están vendiendo a menos de lo que tienen en cash, en efectivo, billulla uno arriba del otro, y activos que se pueden convertir en efectivo en un periodo corto de tiempo. Esto es de locos. Que el 12% de las empresas que cotizan en bolsa estén a menos de lo que tienen en efectivo en short-term investment, ¿qué quiere decir? Explíquemelo. Quiere decir que el mercado en general considera que estas empresas van a prender fuego el efectivo y no se lo van a distribuir a los accionistas. Entonces que van a venir tiempos muy malos donde la empresa va a tener que prender fuego todo el efectivo y los short-term investments que tiene. Esto es de locos. En general es una buena inversión. Entrar en estas empresas, en general. Otro dato de color impresionante que el otro día discutía con más de una persona de izquierda, porque me resulta súper interesante esto para discutir con la izquierda, y es lo siguiente: Attribution of Collective Return entre el 89 y el 2015. Es decir, cómo se distribuye el retorno de lo que gana un fulano random si hubiera invertido en todas las empresas que cotizaron en bolsa entre el 89 y el 2015. Como siempre digo, un periodo largo de tiempo. No me vengan con análisis de 3 años. Eso no sirve para nada.
Un análisis de 10 años no sirve para nada. Y otra cosa interesante que es lo que dije al principio. Guarda porque quizás este corte de 89 a 2015 que hizo algún fulano es un corte sesgado. Pero sin embargo siempre sea algo más o menos parecido. Veamos esto porque es de locos. Lo voy a leer en inglés y después en castellano. The worst performing 11.503 stocks collectively had a return of 0%. Las peores acciones, las 11.513 empresas, no ganaron plata. Entre todas estuvieron en cero, entre todas. Entre este 80%. 11.503 empresas. Quiere decir que muchas perdieron guita y algunas ganaron poquitito solo para reponer esa guita que perdieron las otras. Y acá esto, the best performing, 2.942 empresas, accounted for all gains, es decir, justifican todo el retorno de la bolsa, está en el 20% de las empresas. Y esto es lo que usa mucha gente para justificar por qué diversifican. Porque dicen, che, conviene diversificar porque no somos lo suficientemente genios para saber qué empresas están acá en lo verde y qué empresas están en lo blanco. Por lo tanto, agarremos un poquito de empresas de todo el lugar y nos va a tocar el 20% de empresas que la rompen y el 80% de empresas que no ganan un sope. Pero esto es interesante porque quiere decir que uno de los motores del capitalismo no es que todas las empresas ganan guita, sino el sueño de ganar guita. La esperanza de ganar guita es lo que mueve al capitalismo. No el ganar guita. O sí. Porque en realidad es la acumulación de capital. Si no se acumula capital, no crece el mundo. Que es lo que vamos a hablar más adelante en otra de las preguntas que están ahí para responderse. Pero sin embargo, se acumula capital en este 20% de empresas que ganan guita, gracias a que este 80% también está jugando el juego de, che, quisiera acumular capital, pero le sale mal y no ganan un choto. Esto es muy interesante. Otro dato de color interesante sobre, che, mucha gente dice que, bueno, sobre lo anterior, gente ultra grosa también dice, che, al contrario, no, que voy a diversificar poniendo un poquito en cada lado, yo por ciertas habilidades básicas, que podría tener cualquiera, pero que son más bien psicológicas y no racionales, puedo elegir en este pedazo verde las empresas que les va a ir bien. Por lo tanto, trato de elegir acá 10 empresas que estén de este lado. Y si me va más o menos bien, elegí 8 de este lado y 2 de este lado. Pero eso en general es un sesgo y muy poca gente logra hacerlo en la vida real. Otro dato de color interesante. Entre 1926 y el 2015, y esto es zarpado, si vos invertías en la bolsa un solo día, la probabilidad de ganar era 54% y la probabilidad de perder 46%. Dato interesante también acá al respecto. Si ustedes son traders, tipo day traders y toda la falopeada esta, sorprendentemente, a pesar de que es una ridiculez ser day trader, tenés la probabilidad de ganar, a diferencia de que si vas a timbear a los burros o a la ruleta, donde tenés la probabilidad de perder. Acá tenés más probabilidad de ganar que de perder. Quarterly, por trimestre, la probabilidad de ganar pasa a 68%. Si vos te mantenés un año firme, la probabilidad de ganar pasa al 74%. Si vos te mantenés 5 años firme, la probabilidad de ganar pasa al 86%. Si vos te mantenés 10 años firme, la probabilidad de ganar pasa a 94%. Y si vos te mantenés 20 años firme, la probabilidad de ganar no es probabilidad, es certeza. 100% de probabilidad de ganar. 20 años. Y este es el argumento que se usa para decir, che, muchachos, todo bien, pero solo tiene sentido invertir, usar la palabra invertir, cuando es a largo plazo. Si vos estás haciendo algo pensando en un día, estás timbeando. Porque tenés 54 de... En realidad no, porque tenés... O sea, igual tenés alta probabilidad de ganar. Pero estás jugando un juego choto, donde tenés 46% de probabilidad de perder, lo cual es guaso. Un juego trimestral, la probabilidad tampoco es tipo cercana al 100%. Un juego anual, tenés 74% de probabilidad de ganar y 26% de perder. Y lo interesante acá es que mucha gente malinterpreta esto de que la bolsa en periodo largo de tiempo, las acciones en periodo largo de tiempo rinden 10% anual, 6,6% neto después de impuestos e inflación, pensando, che, voy a poner $100.000 y el año que viene voy a tener $110.000 nominales, 106.600 después de impuestos e inflación. Eso está mal interpretado, porque vos el año que viene te puede agarrar uno de estos porcentajes que es negativo y te puede agarrar un negativo fulminante, 50% abajo, lo vimos en Disney. Bueno, 50 no pasó nunca, pero podría llegar a pasar en el futuro. Por eso empezamos con la bola de cristal. Y después cuando vos vas avanzando en el tiempo, ya la probabilidad de estar en positivo es casi en certeza. Por eso yo siempre digo, che, cuando analicemos algo, analicémoslo en periodo de 20 años o más. 20 años o más.
Eso es un largo plazo verdadero. Dato de color interesante, ya yéndonos al recontra Joraca. En el pasado voy a mover mi cara para no interrumpir acá este dato que me parece espectacular. Bear markets, es decir, mercados bajistas, desde 1871 al presente, esto es un periodo largo de tiempo como la gente. Como ven acá, la crisis más fulminante fue entre el 1929 y 1932. En todo ese periodo de años bajistas, en 34 meses de malaria, la bolsa bajó 84%. Por lo tanto, y encima como antes de esto, en el 29, en la década del 20, muchas familias más o menos acaudaladas se apalancaban, y acá hay algo interesante, y esto es sorprendente que la gente más o menos racional no se dé cuenta. Si vos te apalancás, vamos a hacer un lindo ejemplo. Supongamos que ustedes tienen $100.000. Si tienen $100.000 en el año 29 y los ponían todos en la bolsa, terminaban el bear market, si tenían los huevos u ovarios suficientes para resistirlo, en el 32 terminaban con $15.000 en vez de con 100.000. ¿Se entienden esto? Arrancaron con $100.000, terminaban con 15, porque les agarraba la peor crisis de toda la historia, que esto no había pasado nunca, jamás. Entonces, tampoco nadie se lo esperaba, pero los años 20 habían sido muy locos. Pero lo más loco es que ¿por qué se hizo mierda esto de esta manera? 85% bajo, que es guaso. Porque en el 29 se llegó a un punto de apalancamiento de las clases que tenían acceso a los mercados bursátiles descontrolado. Entonces un montón de gente, tenía $100.000 y en vez de poner las 100 lucas en la bolsa, con las 100 lucas pedían un palo y ponían un palo en la bolsa. Y cuando esto bajaba 85%, quebrabas y quedabas en cero. Porque no podías ni siquiera pagar tu deuda, y dado no podías pagar tu deuda, tu amigo que te había prestado el dinero se quedaba con las chiroleadas que le habían quedado de tu inversión. Entonces te quedabas en cero, cero, cero. Otra cosa interesante. Acá, por ejemplo, en algo más reciente, del 2007 al 2009, vemos que la bolsa bajó 50%, o sea, churó a la mitad. De vuelta, si vos habías tomado deuda, y esto es muy, muy común en casas, en real estate, nuestro círculo de competencia. En casas, en general, la gente piensa, no, esto es espectacular, voy a ir a Europa, voy a ir a España, voy a ir a Estados Unidos, que me prestan crédito, que me dan crédito, entre comillas, barato, ahora cada vez más caro. El mortgage en Estados Unidos llegó al 7%, se van a demoler las precios de la propiedad, ya lo vimos en el Twitch pasado, de que el mercado ya estima que eso va a pasar, y lo estima muy grave el mercado. Por lo tanto, si vos creés que eso no va a pasar, tendrías que estar haciendo algo al respecto. Dicho eso, si vos en el 2007, como hacen todos con las propiedades, te apalancabas en deuda y decías, yo pongo en vez, con $100.000 me podría comprar una casa en, no sé, una casita en las afuerísimas de Miami. Muy pedorra, todo pedorrísimo, que se cae a pedazos. Y se lo vamos a alquilar al Estado y vamos a sacar $2.50 mangos porque el Estado después se lo va a regalar a alguien que no puede pagar una casa. Sin embargo, con estas 100 lucas, yo consigo que me presten 400. Entonces, con 500 me compro un buen ambiente en Miami Beach y eso lo alquilo por Airbnb y estoy más feliz y tranquilo y este bien se va a revalorizar. Atención. Porque si vos para hacer esas 100 lucas habías hecho un laburo interesante, te habías puesto las pilas laburando, ahorrando, invirtiendo por muchos, muchos años, y cuando llegaste a 100 lucas te apalancaste con 400 de un banco y con 500 compraste un activo, si ese activo baja un poquitito, ya estás underwater, ya estás al horno con papas, estás en cero. Y es grave, o sea, y eso es lo que hay que evitar. Vamos a ir a otro dato de color interesante, que esto también nadie lo ve y es interesante. Los estadounidenses tienen data de muchos, muchos años. Y uno de los análisis que hacen es cuál es el retorno del futuro, la bola de cristal, el almanaque acá de Volver al Futuro, la bola, o sea, el futuro, en base al price over earnings, al P sobre E. El P sobre E en finanzas es importante también para cualquier inmobiliario, para cualquier comerciante, porque, por ejemplo, el P sobre E se puede calcular en un departamento. No hay earnings, bueno, price over earnings es el precio de un activo sobre lo que gana ese activo. Esto lo hemos visto alguna vez, pero si una empresa gana, no sé, $100.000 y el precio de la empresa entera es $1.000.000, el P sobre E es 10. Cuando el P sobre E es de menos de un dígito, en general, el retorno de esa compra de una empresa con un P sobre E de menos de un dígito, en general, cuando es diversificado en muchas empresas, en general es muy positivo. Y esto lo vemos cuando se analiza la bolsa en su conjunto. Cuando vos estás por abajo del 10,
siempre la bolsa rinde entre el 5 y el 15 anual. Siempre, lo ven acá. Pero sin embargo, cuando el P sobre E está entre 10 y 20, la bolsa rinde entre 0 y 10. Lo ven acá. Cuando el P sobre E está por arriba de 20, de vuelta rinde menos de 10, genera entre 8. Y si tenés muy mala suerte, vas a estar ahí en el 0. Y una vez pasó que estabas por debajo del 0. En periodos de más de 20 años. Y esto, como están viendo acá, ¿por qué cambia con respecto a lo que veíamos antes? Que acá decía en periodo de 20 años 100%. Y de vuelta, ¿por qué puse como primer slide lo de atención, How to Write with Statistics? Porque acá están tomando 1926 al 2015. Y en este otro gráfico están tomando de 1881 al 2016. Entonces, de 1881 al 2016, un año quedabas por debajo del 0 en un periodo de 20 años. Una vez. Un año no, una vez. En un rolling period de 20 años. ¿Está bien? Y cuando vos te vas a P sobre E de más de 30, el retorno es 0 en los 20 años siguientes. Esto es de locos, de locos, de locos. Este es el annual return, es el retorno anual, pero sin embargo, si es 0 por año, es 0 en los 20 años. ¿Está bien? Entonces, que el retorno sea 0, cuando el P sobre E es más de 30, esto es un gran indicador, que cuando, y esto lo hemos dicho más de una vez, y esto también se relaciona con el rubro inmobiliario, y también la gente en general piensa mal sobre esto. Pues, por ejemplo, la gente me dice, che, ¿cuál es el barrio que está más puesto, Santi? ¿Es Parque Patricios? ¿Es Palermo Hollywood? ¿Cómo es la movida? Y esa no es la pregunta. Porque si por comprar en Palermo Hollywood vas a pagar un P sobre E, es decir, un precio sobre, por ejemplo, el alquiler neto, que sería en una propiedad, una renta, la renta va a ser bajísima, bueno, te va a ir mal en el largo plazo. A pesar de que le va a ir bien al barrio, ¿está bien? Porque estás pagando un precio muy alto. Yo he vendido propiedades en el 2016-2017 sobre Coronel Díaz en Palermo a $4.000 el metro, monoambientes y dos ambientes. 30 metros, $120.000. Eso era caro. ¿Está bien? Era caro. El país estaba pum para arriba, el barrio estaba pum para arriba, era una de las mejores zonas de Capital Federal, un montón de cosas estaban muy bien. Sin embargo, con este análisis uno se hubiera dado cuenta en el momento sin prever el futuro, porque cuando vos estás parado acá con un mercado general que está en un P sobre E de 30, vos no tenés que prever el futuro, tenés que decir, che, guarda, ¿no vieron este grafiquito que mostró Santi una vez? Que cuanto más caro paga una cosa, peor va a ser el retorno a largo plazo. Ese es el dato nada más. Otra cosa interesante sobre cómo mentir con estadísticas. Este gráfico lo saqué de julio del 2022, que lo que hace es S&P 500, o sea, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, en términos reales, es decir, contando la inflación, según este gráfico, estábamos en el peor momento desde 1872. ¿Por qué? Y acá entra el twist de cómo están mintiendo con estadísticas en este grafiquito, pero de forma muy elegante. Porque lo que están haciendo acá dice es Real Total Return anualizado. Entonces este gráfico de julio, y lo que hicieron fue, hasta julio la bolsa perdió tanto por ciento, dado de acá para adelante va a ser el doble de lo que ya perdió, duplicaron porque anualizaron el resultado. Y por eso el 2022 les dio aún peor que el oil shock de los 70, aún peor que la Segunda Guerra Mundial, aún peor que la Gran Depresión del año 30 que vimos recién, aún peor que la Primera Guerra Mundial y aún peor que el pánico de 1907. ¿Está bien? Esto es increíble, pero es porque está manipulada la información. ¿Esto quiere decir que es mentira? No. Este es un dato real. Esto es real. Pero sin embargo la información está manipulada. Al igual que acá. Government bonds on course for the worst year since 1865. Es decir, los bonos del Estado están en el peor momento de 1865. ¿Por qué? Porque anualizaron el resultado. Entonces dijeron, che, si ya perdió 20%, no sé, si ya perdió 15% de los bonos, como pasó un semestre y falta un semestre más, va a perder otro 15%. Entonces anualizaron el resultado y le da, no sé, 30 negativo. Y eso es aún peor que cuando se dejó el gold standard. Por lo tanto, es un resultado increíble. Vamos a ir para adelante. Ah, sí, había puesto lo de las cripto. Voy a mover mi carita para el costado y ya vamos a ir a las preguntas que están en vivo. No se me desesperen, pero creo que esto agrega valor y le suma a mucha gente. Las cripto, pumba, ven acá, Dogecoin, pim, al desastre, Bitcoin 60% abajo, Ethereum 70% abajo y el total market cap, es decir, todas las criptos juntas, ¿cuánto valían? En marzo valían más de 2 trillion estadounidenses en inglés y ahora valen menos de 1, por lo tanto
fulminante como otra gran cantidad de activos que ya hemos visto. Este dato también es interesante y es real y también es parte de la realidad, y es que el Real Earnings Yield, ¿qué es el Earnings Yield? Es lo contrario que decíamos antes del Price over Earnings. Es decir, el Earnings Yield lo que es qué porcentaje te rinde invertir en todas las empresas estadounidenses, y la palabra real quiere decir que considera a la inflación. Entonces, por primera vez desde los 50, estamos por debajo del 2% negativo anual. O sea, el conjunto de las empresas estadounidenses hoy, con la inflación que hay, están trabajando para perder plata. ¿Entienden esto? Porque es loco. El Real Earnings Yield, considerando a la inflación. ¿Por qué pasa esto? Porque se supone que la inflación no se va a mantener así. Otro dato de color interesante en relación a esto de Taleb. En relación con otras monedas, el dólar está fuertísimo. Y este dato lo saqué no sé si es reciente, sí, es bastante reciente, octubre, o sea, es bastante reciente. Contra el yen japonés, 20% perdió el yen contra el dólar. Contra la moneda de Suecia, 18% perdió la moneda de Suecia. Contra la moneda de Gran Bretaña, 16% perdió. Contra la moneda contra el euro, perdió 13%. O sea, el euro. Entonces el dólar está fuertísimo a pesar de que hay 10% de inflación anual en dólares. Bueno, este es interesante, pero esto lo voy a ver en otro momento. Dado el delirio místico que estamos viviendo, solo voy a decir un dato muy simplón. Hay una empresa, AMC, que es la de cines, que boludea a sus accionistas, que tiene dos categorías de acciones que son la misma participación en la empresa, es decir, debieran valer lo mismo, que son AMC y Ape, que las dos son un pedacito igual de la empresa, y una vale $6 y la otra $2. Por lo tanto, esto en un mundo racional estaría arbitrado, pero no. Entonces guarda, porque los libritos de textos de los que leen los economistas hay que verlos en la vida real. Dato de color interesante, y con esto vamos liquidando porque tengo un montón de datos de color más, pero quizás lo tenemos que ver en la próxima. Pero con esto cierro el contexto. Flow que va hacia los bonos del tesoro estadounidense. Nunca hubo tanta guita yendo a los bonos del tesoro estadounidense desde el estallido desde la pandemia del COVID acá en marzo del 2020. Y después este gráfico va hasta el 2015 nada más, le falta más periodo largo de tiempo, como siempre digo antes, pero ven que el flow siempre está ahí, pim, en menos de $1 billón en este periodito que no sé qué será. Y acá se va a 4 y pico, que es casi lo mismo que en acá, confinamiento, descontrol total. Este es un dato interesante. Y este sí me gusta, voy a achicar mi carita y con esto, perdón que hacemos un grafiquito más, pues este es muy copado. Y es la tasa del tesoro de Estados Unidos en un periodo verdaderamente largo de tiempo, es decir, desde 1980 hasta ahora. Y vean esta tendencia. Desde 1980 hasta ahora, la tendencia es para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y después de la crisis del 2008, estallido de los subprime, a cero o casi cero hasta, no sé, hasta el 2016, ponele. Y ahí empezaron a subir, empezaron a regularizar la situación para que sea un mundo más normal, con tasa de interés que no sean cero. Pero después vino la pandemia y la tuvieron que volver a bajar a cero, para que no estalle todo. Y ahora está volviendo a subir y nunca subió más rápido. Esa es la joda y por eso estamos acá como medio enloquecidos. ¿Está bien? Porque de 0 como chiroleada, a 3 y pico, a 4, después a 5, es una multiplicación muy zarpada. Es inclusive más zarpada que acá en los 80, que se pasaba del 10 al 15, del 10 al 20. Porque del 10 al 20 era duplicar la tasa, descontrolaba todo. Pero imagínense, y con esto terminamos, y con esto le doy el contexto a lo que es por qué el mundo influye en Latinoamérica en el precio de los activos de propiedades, acciones y bonos. Porque si esta tasa vuelve a subir, la del tesoro, un random puede prestarle guita a Estados Unidos y ganar, por ejemplo, como acá, 5% anual. Entonces ahí, y dejo de compartir pantalla, la gente va a empezar a pensar, che, mejor antes que comprar un departamento en Argentina, le presto guita al Estado Yankee y paso a ganar no sé cuánta guita. Por ejemplo, le presto $100.000 y gano $5.000. En cambio, comprando un departamento de $100.000, gano acá $4.000 y no puedo comparar. Prestarle guita a Estados Unidos es la inversión más segura de la historia de la humanidad. Y ahí entra toda la lógica que no es necesario que una doña Rosa en Argentina lo esté haciendo, ¿eh? Porque, por ejemplo, una persona sofisticada o más o menos sofisticada puede decir, che,
estoy invirtiendo en bolsa para pretender ganar, o estoy poniendo mi propio negocio para pretender sacar un retorno sobre el capital del 10% anual, con un montón de riesgo delirante, no tiene sentido, porque si el bono del tesoro rinde 5%, yo con todo este control de riesgo que estoy asumiendo, tengo que pretender ganar algo por arriba, por el riesgo empresario que estoy asumiendo. Entonces pretendo ganar 15% anual. Al pretender ganar 15% anual, ¿qué es lo que estoy haciendo en la vida real que afecta a todos? Estoy generando un precio desde la punta compradora que es más bajo. ¿Por qué? Porque cuando hago el Excel o hago con la calculadora que hace ruidito como la mía, hago una cuentita que me dice, che, si pretendo 15% anual, no puedo pagar por este activo más de $80.000. Antes estaba dispuesto a pagar $100.000 en vez de 80 porque pretendía un retorno más bajo sobre mi inversión. Pero como ahora pretendo 15 anual, porque para ganar 5 si lo presto de Estado Yankee no asumo ningún riesgo, como pretendo ganar 15, necesito pagar un precio más bajo por este activo. ¿Está bien? Entonces ahí toda la parte compradora de esos activos del mundo que vimos recién, baja su precio que están dispuestos a pagar. Y lo contrario pasa cuando las tasas cada vez van más para abajo. Y también otra cosa que siempre decimos acá es que los precios de las cosas se forman descontando el futuro al presente. Entonces otra cosa loca que está pasando ahora es que hay un mundo donde vos decís, che, las tasas están subiendo. Ya un bono del tesoro de 2 años me paga 4,3% anual, pero sin embargo, como yo pienso que el tesoro va a seguir subiendo las tasas y cada vez más, tipo 0,75% de la próxima reunión, después otro 0,75, después 0,5, después 0,25 o lo que sea mi estimación, que hay un consenso sobre eso, o sea, vos podés ganar guita de vuelta, lo hemos dicho, si te diferenciás de consenso en algún puntito. Bueno, eso lo que genera es una menor predisposición a poner guita aún más, porque ya no considero 4,3% anual que me va a pagar un bono del tesoro a 2 años, sino que estoy considerando que si espero un mes voy a entrar y voy a ganar 5% anual. Entonces voy a entrar en una empresa más riesgosa por el 8% anual, ni en pedo, pretendo 10% anual. Voy a entrar en una pyme aún más chiquitita que esa mega empresa, que AT&T o lo que sea, que AT&T no está en las últimas, pero no sé, que Amazon o algo así. No, bueno, si es una empresa chiquitita voy a pretender 15% anual. Si es una empresa chiquita y encima está en Latinoamérica voy a pretender 20% anual. Si tu país depende del capital internacional, cosa que en Argentina en general no pasa porque lo venimos combatiendo desde los 50, por lo tanto bastante poco capital hay en Argentina, pero si vos en tu país hay capital internacional, esto te afecta zarpado. Porque el capital, es decir, la plata del mundo, va a pretender un retorno más alto por invertir en Chile que por invertir en Estados Unidos. ¿Está bien? Y si la tasa del tesoro estadounidense sube la tasa que se pretende ganar por empresas en Estados Unidos, y al subir la tasa que se pretende ganar por empresas en Estados Unidos, sube la tasa que se pretende ganar por empresas en Chile. Si sube la tasa que se pretende ganar por empresas en Chile, sube aún más la tasa que se pretende ganar por startups en Chile. ¿Está bien? Entonces, si las tasas siguen subiendo constantemente por un tiempo X, lo que va a generar es que se va a premiar más al dinero cercano en el tiempo. Entonces una empresa como de inmobiliarios que gana plata, ponele, podría ser más valiosa que una empresa que está invirtiendo mucho para ganar plata en 10 años en el futuro. ¿Se entiende? A diferencia de un mundo con tasa cero. En un mundo donde la tasa del tesoro estadounidense es cero y el bono del tesoro a 2 años te paga 0,8 o lo que fuese, y hay mucha plata fresca, en ese mundo de plata fresca, de liquidez y la buena vida para todos, pim, 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 en ese mundo de guita fresca, no es la buena vida para todos, pero en el mundo de guita fresca, la empresa que está dispuesta a invertir hoy para ver guita en 10 años en el futuro, está en una posición muy ventajosa, porque se puede capitalizar a tasa baja y mucha guita va a estar dispuesta a poner ahí, porque total, hoy tipo la tasa es cero. En cambio, si la tasa pasa, como los 80, ponele al 10% anual, ya se va a pretender 20% anual por una empresa estadounidense, se va a pretender 30% anual por una empresa chilena, se va a pretender 40% anual por un startup chiquitito chileno y se va a pretender 80% anual por un startup argentino. Entonces ahí se complican todas las cosas. ¿Está bien? Entonces, inclusive una economía como la chilena, la uruguaya, la boliviana, la paraguaya, que están conectadas con el mundo, esto les afecta más de lo que parece. O sea, yo creo que solamente las economías bastante cerradas y alejadas del capital del mundo pueden llegar a tener un panorama diferente. Y otro tema interesante,
Si vos tenés un mercado como el de propiedades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Argentina, donde vos ya tenés casi exclusivamente a Doña Rosa, que es como un personaje para ejemplificar a la persona de consumo final que va a usar el departamento y no lo ve ni siquiera como una inversión, sino que lo ve como protección, como, no sé, como un gasto, como lo que fuese. Bueno, ahí ya, si el mercado es tan chiquitito, tan chiquitito, tan chiquitito, que no, o sea, no está ese capital internacional pensando esas cosas, quizás se te hace un poco más alejado, pero sin embargo igual no, porque todo esto de capital va a afectar las decisiones de la gente común que no está pensando estas cosas, que ni siquiera las entiende y que no tiene por qué entenderlas tampoco, porque no hacen a su vida del día a día.